Comentaba, la situación en Perú ha tenido pues múltiples variaciones en los últimos tiempos. El presidente Vizcarra fue depuesto por el presidente Merino. Lo acusaban ni más ni menos que de insolvencia, insolvencia moral, lo cual es pues difícil de tipificar. Pues sacaron este delito de pues el siglo pasado, ¿no? Insolvencia moral, y a partir de ahí cae Vizcarra, pero después cae Merino y ahora entra Sagasti como presidente del Perú de cara pues precisamente a unas elecciones que tendrán lugar en el mes de abril. Para profundizar en esta situación, yo le agradezco mucho al distinguidísimo diplomático, embajador de México, Rubén Beltrán, que nos acompañe. Embajador, muy buenos días. Buenos días, Leonardo. Un saludo a toda la teleaudiencia. Considero un privilegio que acepte este enlace. Embajador, ¿qué está ocurriendo en Perú y cuál es su pronóstico? ¿Hacia dónde se mueven las cosas? Bueno, es difícil. Bueno, en primer lugar, Leonardo, perdóname, quisiera reiterarte mi pésame por el fallecimiento de tu tío, don Mario Curcio. Muchas gracias, embajador. Bien. En segundo lugar, decirte que es muy difícil sacar una bola de cristal. Además, no es nuestra función, pero desde el retiro, como diplomático en retiro, lo que te puedo decir de manera muy clara, que Perú se trata de un país estratégico para México y para la región. Es un país hermano y es un país que es clave en algunos esfuerzos de integración regional como la Alianza del Pacífico. Perú vive un momento muy delicado en su historia, que lo ha sintetizado muy bien, muy rápido, es decir, que va por una semana o así en la que ha tenido 3 presidentes ya, como tú lo establecías, de manera muy clara. El tema es muy complejo dada la constitución peruana, como toda constitución que prevé esquemas de sucesión, es complejo, porque debemos de recordar que en primer lugar Martín Vizcarra, al haber reemplazado a Pedro Pablo Kuczynski hace 9 meses o una cosa así, asumió la presidencia sin vicepresidentes. La constitución peruana prevé que haya hasta 3 vicepresidentes. Entonces la línea de sucesión queda señalada para el que ocupe la presidencia del Congreso. Entonces, el primer tema que tuvieron que tratar ahora, cuando renuncia el presidente Merino, es el tema de cómo cómo establecer la sucesión. Lo primero que tenían que hacer es despojarlo, si me permites la expresión, de su presidencia del Congreso, porque la línea de sucesión es directa a la presidencia del Congreso. Una vez que hicieron eso, votaron y efectivamente Francisco Sagasti, este ingeniero industrial de 76 años, político centrista del llamado Partido Morado, asume, y ayer juramentó en el Congreso y hoy tendrá que juramentar en el Palacio de Gobierno. Entonces será hoy cuando asuma plenamente la presidencia y enfrenta para un país tan importante para México una serie de retos muy importantes. En primer lugar, tendrá que dar lugar a esclarecer esta especie de controversia o la destitución del expresidente Vizcarra. El Tribunal Constitucional ha tomado cartas en el asunto y este tema de la capacidad moral o de la solvencia moral por la que fue destituido Vizcarra está en discusión en el Tribunal Constitucional. Que es como un delito fantasmal ese, ¿no, embajador? O sea, ¿cómo puedes acusar a alguien de insolvencia moral? Y aprovecho para preguntarte, tú has tenido la panorámica de haber sido subsecretario de América Latina, embajador en Chile, es decir, conoces muy bien la región. ¿Qué está pasando, digamos, en estos países que a mi juicio deberían servirnos como de laboratorio? En el Perú empezó una lucha contra la corrupción
que por supuesto es una cosa muy benéfica en cualquier país, que lo que ha traído es una enorme inestabilidad política, porque ahí el más limpio tiene sarna, embajador. Entonces, pues todo el mundo se acusa de un lado y otro, y lo que hemos tenido es esa sucesión. Y por otro lado, pues otros experimentos constitucionales. No me detengo demasiado, pero los peruanos nos legaron una experiencia funesta de la revocación del mandato, donde decían, toda la política se hacía para derribar a los otros. En fin, yo creo que es interesante ver el laboratorio político más allá de la coyuntura de lo que está pasando en América del Sur, embajador. Bueno, sin duda es interesante y sin duda nos mantendrá muy ocupados, pero esta situación, hay que recordar que no solo se trata de la revocación del mandato, debemos recordar que el Perú tiene un esquema de gobierno semipresidencial donde el Parlamento, el Congreso, es un sistema unicameral, solamente hay una cámara, tiene facultades importantes en materia de aprobación de primer ministro, de premier, de gabinetes, de instituciones, etcétera. Pero por otro lado, en el caso del pueblo hermano de Perú, del país hermano de Perú, lo que debemos de constatar es que llevamos una sucesión de presidentes que no han terminado su mandato o que al terminar su mandato han tenido algún juicio, como tú bien lo mencionas. Yo no equipararía la situación del Perú, tampoco tú lo estás intentando, pero simplemente que está pasando, por ejemplo, en el ejercicio que está sucediendo en Chile, que es totalmente diferente a lo que sucede en el Perú. En el Perú lo que habría que hacer, la ruta es muy clara, esclarecer la parte constitucional de esta denuncia dificilísima de probar de insolvencia moral de Vizcarra. Segundo, tranquilizar a la sociedad que protestó por decenas de miles en todo el país, donde hay 2 muertos que lamentar, donde hay decenas de desaparecidos. Y tercero, establecer las bases para una recuperación económica para el 2021. No hay que olvidar que Perú va a ser el país de toda la región probablemente que tenga la caída más fuerte en el Producto Interno Bruto, que se establece en alrededor del menos 13.1%. Sí. El crecimiento para el 21 se establece alrededor del 5, 6%, depende a quién uno le haga caso. Entonces, debemos de concordar contigo, no obstante, concuerdo contigo, Leonardo, que en la región vivimos un momento, de división en la región, es decir, donde se han fragmentado los esfuerzos de integración en distintos puntos. Hay ejercicios que avanzan, México lidera algunos de ellos, etcétera, pero hay que reconocer que se ha fragmentado la región. Segundo, hay que reconocer que los países están atravesando en la región por una situación compleja y en el caso peruano habrá que ver si un reto que me parece fundamental, que el calendario electoral no se altere, es decir, que efectivamente los peruanos vayan el 11 de abril a elegir presidente, para que ello sea un bálsamo que permita ir curando, restañando las heridas. Eso me parece fundamental, junto con la aclaración constitucional que se está haciendo. Espero yo que este pueblo hermano goce de una tranquilidad política y social que le permita hacer que esta enorme tarea de recuperación después de la pandemia pueda hacerse en los mejores términos posibles. Y la región, lo sabemos muy bien, en pandemia junto con crisis económica, donde sabemos que la región va a tener un decremento económico que va a andar oscilando en el 8%, es decir, en el menos 8% este año, y tendrá un crecimiento promedio tal vez del 3.6%, enfrentará en lo que queda 2020, en 2021 y seguramente en 2022, una época muy difícil donde lo que habría que sacar son nuestras mejores herramientas para fomentar la cooperación y la integración. Pero el proceso de estabilización es lo que pareciera ser un reto de lo más importante en estos momentos. Qué interesante el tema. Embajador, pues muy agradecido por tu participación. Para nosotros el tener al embajador eminente Rubén Beltrán es un privilegio. Y si la semana que entra o la próxima nos lo permites, me encantaría que nos dieras tu punto de vista sobre a dónde se mueve la constituyente de Chile. Encantado, Leonardo, siempre a tus órdenes. Un saludo desde Querétaro, desde Santiago de Querétaro, la tierra de mis mayores.
Muchas gracias.